La fe en el universo. Capítulo 2, Al-Baqará, versos 163-167. Vuestro Dios es un solo Dios. No hay más Dios que Él, el compasivo, el misericordioso. En verdad, en la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y del día, en las grandes naves que surcan el mar con lo que beneficia a los hombres, en lo que Dios ha hecho descender de los cielos como lluvia, dando vida con ella a la tierra que estaba muerta y dispersando en ella toda criatura viviente, en la dirección de los vientos y de las nubes que se encuentran entre el cielo y la tierra, son signos para gente que razona. Y entre los hombres hay quienes toman a otros como iguales a Dios. Los aman como deberían amar a Dios. Pero los creyentes son más fuertes en el amor a Dios. Y si los que han obrado mal pensaran que cuando vean el castigo, sabrán que todo el poder pertenece a Dios, y que Dios es severo en el castigo. Y que reflexionen en que, cuando los que fueron seguidos se desvinculen de los que los siguieron, verán el castigo y se les cortarán los lazos de parentesco. Los que fueron seguidos dirán, ojalá tuviéramos otra oportunidad en la vida mundana para desvincularnos de ellos, como ellos se desvincularon de nosotros. Así les mostrará Dios sus obras como arrepentimiento. Y nunca saldrán del fuego. El Islam enseña a la humanidad que el único a quien deben obedecer en toda situación es su creador y sustentador, Alá el Exaltado. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 163. Y vuestro Dios es el único Dios. No hay deidad digna de adoración excepto Él. En realidad, a quien uno obedece y modela su vida, es a quien adora, incluso si afirma no creer en ninguna deidad. Los humanos han sido creados de tal manera que deben obedecer y seguir algo, ya sean otras personas, las redes sociales, la moda, la cultura o incluso sus propios deseos. Capítulo 25 Al-Furqán, versículo 43. ¿Has visto a quien toma por Dios su propio deseo? Aquello a quien una persona obedece y sigue, es a quien adora. Por lo tanto, los musulmanes deben respaldar su declaración verbal de fe con acciones obedeciendo sinceramente a Dios, el Exaltado en cada situación por sobre todas las demás cosas. Esto implica usar las bendiciones que se les han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. A quien se comporte de esta manera, le será concedida paz mental y éxito por el más misericordioso. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 163. Vuestro Dios es el único Dios. No hay divinidad excepto Él, el compasivo, el misericordioso. Y el capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Mientras que, quien rechaza la unicidad de Alá, el Exaltado y en su lugar obedece y adora otras cosas, se verá privado de la misericordia necesaria para obtener la paz mental y el éxito en ambos mundos, incluso si posee el mundo entero y experimenta momentos de diversión y entretenimiento, ya que nadie puede escapar del control y la autoridad de Alá, el Exaltado. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 163. Y vuestro Dios es un solo Dios. Después de analizar la desobediencia de los hijos de Israel y su castigo en los versículos anteriores, a pesar de que afirmaban ser los amados de Dios, el Altísimo, Dios el Altísimo, deja en claro que el mismo Dios que castigó a los hijos de Israel por su desobediencia también castigará a cualquier otra comunidad, como la comunidad musulmana, si persisten en su desobediencia también, ya que las reglas y tradiciones de Dios, el Altísimo, son universales para todas las comunidades. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 62.
Este es el camino establecido por Alá para quienes nos precedieron. No encontrarás en el camino de Alá ningún cambio. Por lo tanto, los musulmanes deben evitar la actitud equivocada de creer que son superiores a las naciones anteriores, y por lo tanto, comportarse como si las reglas de Alá, el Exaltado, no se aplicaran a ellos, ya que esto conduce a ilusiones en Alá, el Exaltado, y no a la esperanza en su misericordia. La esperanza en la misericordia de Alá, el Exaltado, siempre está ligada a su obediencia sincera, por la cual uno se esfuerza por usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en las enseñanzas islámicas, y luego espera que Alá, el Exaltado, le conceda misericordia y perdón en ambos mundos. Mientras que el ilusorio persiste en la desobediencia a Alá, el Exaltado, mientras cree que Alá, el Exaltado, le concederá misericordia y perdón en ambos mundos, simplemente porque afirma verbalmente ser musulmán. Esta diferencia entre la esperanza y las ilusiones ha sido discutida en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2459. La tradición de Alá, el Exaltado, de castigar a aquellos que persisten en su desobediencia, nunca ha cambiado para ninguna comunidad en el pasado, ni cambiará para la nación musulmana. Pensar lo contrario solo conduce a las ilusiones y al castigo en ambos mundos. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 163. Vuestro Dios es el único Dios. No hay más Dios que Él, el compasivo, el misericordioso. Este versículo también indica que, como el propósito de la creación es otorgarles misericordia, obtener esta misericordia es más fácil que obtener la ira y la ira de Dios, el Exaltado. Es decir, cada persona tiene la capacidad de ganarse la misericordia de Dios, el Exaltado, para obtener paz mental en ambos mundos, ya que solo se requiere que uno use las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en las enseñanzas islámicas. Alá, el Altísimo, explica luego algunos signos dentro del universo que indican claramente su unicidad. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 163-164. Vuestro Dios es el único Dios. No hay más Dios que Él, el compasivo, el misericordioso. En verdad, en la creación de los cielos y de la tierra. Cuando se observa la creación de los cielos y la tierra, y los innumerables sistemas perfectamente equilibrados, se hace evidente que solo hay uno que creó y sostiene el universo. Por ejemplo, la distancia perfecta entre el Sol y la Tierra es una señal clara, ya que la Tierra no sería habitable si el Sol estuviera ligeramente más cerca o más lejos de ella. Del mismo modo, la Tierra ha sido creada de tal manera que crea una atmósfera equilibrada y pura que permite que la vida prospere en ella. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 164. Y la alternancia de la noche y el día. El perfeccionamiento de los tiempos de los días y las noches, y su variada duración a lo largo del año, permite a las personas obtener el máximo beneficio de ellos. Si los días fueran más largos, las personas se agotarían por las largas horas. Si las noches fueran más largas, las personas no tendrían tiempo suficiente para ganarse la vida y otras cosas útiles, como el conocimiento. Si las noches fueran más cortas, las personas no podrían descansar lo suficiente para obtener una salud óptima. Los cambios en la duración de los días y las noches también afectarían a los cultivos, lo que tendría un impacto perjudicial en la provisión de personas y animales. El hecho de que los días y las noches y otros sistemas equilibrados dentro del universo funcionen en perfecta armonía, también indica claramente la unicidad de Alá, el Exaltado, ya que múltiples dioses desearían cosas diferentes, lo que conduciría al caos dentro del universo. Capítulo 21, Al-Anbiya, versículo 22. Si hubiera habido en ellos, es decir, en los cielos y en la tierra, dioses además de Alá, ambos habrían sido destruidos. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 164. Y los grandes barcos que navegan por el mar con lo que beneficia a la gente, y lo que Alá ha enviado desde los cielos de lluvia. Cuando se observa el ciclo del agua perfectamente equilibrado, también se observa claramente la existencia de un creador. El agua del mar se evapora, sube y luego se condensa para producir lluvia ácida que cae sobre las montañas.
Estas montañas neutralizan la lluvia ácida para que las personas y los animales puedan utilizarla. Si se produjera algún cambio en este sistema perfectamente equilibrado, se produciría un desastre para las personas y los animales de la tierra. La sal del mar impide que las criaturas muertas que se encuentran en el océano lo contaminen. Si se permitiera que el océano se contaminara, no sería posible la vida marina, y la impureza de los océanos también abrumaría la vida terrestre. El agua de los océanos y los mares ha sido creada de tal manera que la vida marina puede prosperar en ella mientras que los barcos pesados pueden navegar sobre ella. Si la composición del agua fuera ligeramente diferente, se produciría un desequilibrio que haría que la vida marina prosperara en el agua o que los barcos pudieran navegar sobre ella, pero ambas cosas no serían posibles al mismo tiempo. Incluso hoy en día, el transporte por mar sigue siendo la forma más utilizada de transportar mercancías en todo el mundo. Por lo tanto, este equilibrio perfecto es esencial para la vida en la tierra. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. Y lo que Dios ha hecho descender de los cielos como lluvia, dando con ella vida a la tierra después de que estaba muerta. Negar la posibilidad de que los humanos resuciten en el día del juicio es una afirmación extraña, cuando hay muchos ejemplos de resurrección que ocurren a lo largo de los días, meses y años. Por ejemplo, Alá, el Exaltado, usa la lluvia para dar vida a una tierra estéril muerta y hace que una semilla muerta brote viva para proveer a la creación. De manera similar, Alá, el Exaltado, puede y dará vida a la semilla muerta llamada humano, que está enterrada en la tierra, como la semilla muerta que brota a la vida. El cambio de las estaciones muestra claramente la resurrección. Por ejemplo, durante el invierno, las hojas de los árboles mueren y se caen y el árbol parece sin vida. Pero durante otras estaciones, las hojas vuelven a crecer y el árbol parece lleno de vida. El ciclo de sueño-vigilia de todas las criaturas es otro ejemplo de resurrección. El sueño es hermano de la muerte, ya que los sentidos del durmiente son cortados. Alá, el Exaltado, luego le devuelve el alma a una persona si está destinada a vivir, devolviendo así la vida a la persona dormida una vez más. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 42. Alá se lleva a las almas en el momento de su muerte y a las que no mueren durante el sueño. Luego conserva a aquellas a las que ha decretado la muerte y libera a las demás por un periodo determinado. Ciertamente en ello hay signos para gente que reflexiona. Reflexionar sobre estos ejemplos y muchos más indica claramente la posibilidad de la resurrección final en el día del juicio. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. Y dispersando en ella toda especie de criatura viviente. La evolución es una forma de mutación, que por su naturaleza es imperfecta. Pero cuando uno observa las innumerables especies, descubre que han sido creadas de manera perfectamente equilibrada para que puedan prosperar en el entorno en el que viven. Por ejemplo, el camello fue diseñado para soportar altas temperaturas y pasar largos periodos de tiempo sin necesidad de beber agua. Están perfectamente diseñados para la vida en el desierto. Capítulo 88 Al-Ghashiyah, versículo 17. ¿No ven entonces cómo son creados los camellos? La cabra fue diseñada de una manera tan perfecta que las impurezas dentro de su cuerpo están perfectamente separadas de la leche que produce. Cualquier mezcla de los dos haría que la leche no fuera potable. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 66. Y en verdad para vosotros el pastoreo del ganado es una lección. Os damos a beber de lo que hay en sus vientres, entre excrementos y sangre, leche pura, agradable al paladar. A cada especie se le ha asignado un periodo de vida específico que impide que una especie supere a las demás. Por ejemplo, las moscas tienen un periodo de vida muy corto, de 3 a 4 semanas, y ponen hasta 500 huevos. Si su periodo de vida fuera más largo, entonces la población de moscas se volvería desproporcionada y haría que abrumaran a todas las demás especies de este mundo. Mientras que otras criaturas que tienen un periodo de vida muy largo, tienen la capacidad de producir solo unas pocas crías.
Nuevamente esto permite que su población sea moderada. Todo esto no puede ser un accidente, ni el proceso de la evolución puede explicarlo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. Y su dirección de los vientos y las nubes controladas entre el cielo y la tierra. Los vientos son esenciales para la polinización eólica, que permite que los cultivos, las plantas y los árboles se reproduzcan. En los primeros tiempos, el viento era esencial para los viajes por mar, que hasta el día de hoy es el principal modo de transporte de bienes por todo el mundo. Los vientos son necesarios para mover las nubes de lluvia a lugares específicos con el fin de proporcionar agua a la creación, algo sin lo cual no pueden vivir. En la Tierra se observa un sistema perfectamente equilibrado de vientos, ya que la falta de vientos llevaría al caos para la creación, y un aumento de vientos también lleva al caos para la creación. Del mismo modo, la lluvia también está perfectamente equilibrada, ya que la falta de lluvia lleva a sequías y hambrunas y el exceso de lluvia lleva a inundaciones masivas. Capítulo 23 Al-Muminun, versículo 18. Hemos hecho descender del cielo una lluvia abundante y la hemos depositado en la tierra. Y en verdad podemos apartarla. Este sistema perfectamente equilibrado no puede ser aleatorio y muestra claramente la mano del Creador. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 164. En verdad, en la creación de los cielos y de la tierra, y la alternancia de la noche y el día y las grandes naves que navegan por el mar con lo que beneficia a la gente, y lo que Alá ha hecho descender de los cielos de la lluvia, dando con ella vida a la tierra después de su inerte, y dispersando en ella toda clase de criatura viviente, y su dirección de los vientos y las nubes controladas entre el cielo y la tierra, son signos para gente que usa la razón. Quien reflexione sobre todos estos sistemas perfectamente equilibrados, no puede negar lógicamente la existencia de un único creador que tiene poder sobre todas las cosas. Además, cuando uno observa estos sistemas perfectamente equilibrados y otros dentro de la creación de los cielos y la tierra, notará una cosa importante que no está equilibrada, a saber, las acciones de las personas. El que hace el bien no recibe su recompensa completa en este mundo, y el que hace el mal no recibe su castigo completo, incluso si es castigado por un gobierno. Es lógico entender que el único creador, Alá, el exaltado que equilibró todos los demás sistemas dentro de este universo, un día también equilibrará las acciones de las personas, la cosa más desequilibrada en este mundo. Para que se produzca este equilibrio de acciones, las acciones de las personas deben llegar primero a su fin. Este es el día del juicio, cuando las acciones de las personas serán juzgadas y equilibradas para siempre. Pero quienes ya han decidido utilizar las bendiciones que se les han concedido según sus propios deseos, y viven según un código de conducta que se adapta a sus deseos o al deseo de los demás, no apreciarán ni se verán afectados por los signos dentro del universo, que indican claramente la unicidad de Dios, el exaltado, la importancia de obedecerlo sinceramente y el inevitable día del juicio. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 164-165. Son signos para gente que razona. Y entre la gente hay quienes toman a otros como iguales a Dios. Los aman como deberían amar a Dios. Cuando uno no presta atención a las señales del universo y a las que se mencionan en las enseñanzas islámicas, inevitablemente obedecerá y adorará cosas que no sean Alá, el Altísimo, como sus propios deseos, las redes sociales, la moda, la cultura y la gente. Esto hará que haga un mal uso de las bendiciones que se le han concedido, lo que solo conduce a la miseria, el estrés y los problemas en ambos mundos, incluso si posee el mundo entero y experimenta momentos de diversión y entretenimiento. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día.
Solo quienes actualizan su fe prestando atención a las señales del universo que indican la importancia de obedecer sinceramente a Dios, el exaltado sea, lo harán. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 165. Pero quienes creen son más fuertes en el amor a Alá. Ellos se esforzarán por demostrar su fe a través de acciones, lo que implica usar las bendiciones que se les han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Se comportan de esta manera incluso cuando sus deseos se contradicen con las enseñanzas islámicas, ya que saben que hacer esto es lo mejor para ellos. Se comportan como el paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico de su médico, sabiendo que es lo mejor para ellos, a pesar del hecho de que se les prescriben medicinas amargas y un plan de dieta estricto. Como resultado, se les concederá paz mental y éxito en ambos mundos, incluso si no poseen muchas cosas como riquezas. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 165. Sin embargo, entre la gente hay quienes consideran a otros como iguales a Dios. Los aman como deberían amar a Dios. Pero los creyentes son más fuertes en el amor por Dios. La gente del libro tomó a sus eruditos como señores, obedeciéndolos sin cuestionarlos, y tomando sus opiniones como las palabras y órdenes de Dios, el exaltado. Capítulo 9 en Taubá, versículo 31. Ellos, la gente del libro, han tomado a sus eruditos y monjes como señores en lugar de Alá. Lamentablemente, esto ocurre a menudo entre los musulmanes que siguen e imitan ciegamente a sus maestros espirituales y los ejercicios espirituales que ellos ordenan en lugar de adherirse al camino ordenado por Alá, el exaltado, el camino del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di: si amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará vuestros pecados. El musulmán debe evitar comportarse como ganado, y en su lugar utilizar el sentido común que se le ha concedido para estudiar y aprender las enseñanzas de las dos fuentes de guía, el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, en lugar de seguir ciegamente a personas que parecen rectas. En verdad, cuanto más se sigue y obedece a otras fuentes de conocimiento religioso, menos se sigue y obedece a las dos fuentes de guía, lo que a su vez conduce al extravío. Es por eso que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadith que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4606, que cualquier asunto que no esté arraigado en las dos fuentes de guía será rechazado por Alá, el exaltado. Alá, el exaltado, advierte entonces a quienes lo desobedecen, haciendo un mal uso de las bendiciones que se les han concedido, que nunca podrán escapar de las consecuencias de sus acciones en este mundo ni en el próximo, ya que Alá, el exaltado, controla todas las cosas, incluido su corazón espiritual, la morada de la paz mental. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 165. Y si los que han obrado injustamente reflexionaran en que, cuando vean el castigo, sabrán que todo el poder pertenece a Alá, y que Alá es severo en el castigo. Como se mencionó anteriormente, este castigo comenzará en este mundo, donde las mismas cosas mundanas que uno posee se convierten en una fuente de estrés, miseria y problemas para ellos. Pasarán de un estrés a otro y llevarán una vida oscura y restringida, incluso si experimentan momentos de diversión y entretenimiento. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Debido a su descuido, no podrán relacionar la razón de su depresión y su miseria con su desobediencia a Dios, el exaltado. Como resultado, culparán a las cosas malas de sus vidas, como los pocos buenos amigos y parientes que poseen. Esto hará que eliminen estos buenos elementos de sus vidas, lo que a su vez solo los llevará a más miseria y estrés.
Y lo que les espera en el más allá es aún más amargo y desastroso. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Y el capítulo 2 Al-Baqará, versículo 165. Y si los que han obrado injustamente reflexionaran en que, cuando vean el castigo, sabrán que todo el poder pertenece a Alá, y que Alá es severo en el castigo. En el más allá, su castigo, estrés y angustia los impulsará a culpar a quienes los extraviaron en este mundo, a quienes tomaron como modelos a seguir y obedecieron en todas las situaciones. Pero esto no les será aceptado y no podrán echarle la culpa a los demás, ya que cada persona es responsable de sus propias acciones. De hecho, incluso el diablo anunciará esta verdad en el día del juicio, destruyendo así las esperanzas de los malhechores de escapar de las consecuencias de sus propias acciones, culpándolo a él. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 22. Y Satanás dirá cuando el asunto haya sido concluido: en verdad Dios os había prometido la verdad. Yo os lo prometí, pero os traicioné. Pero no tenía ningún poder sobre vosotros, excepto el de invitaros y vosotros respondisteis. Así que no me culpéis a mí, sino culpaos a vosotros mismos. Su estrés y angustia solo aumentarán cuando observen cómo quienes los apoyaron en sus caminos desviados durante sus vidas en la tierra, amigos y familiares, se desvincularán de ellos ya que no desean compartir su castigo. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 166. Y deberían considerar que, cuando aquellos que han sido seguidos se desvinculen de aquellos que los siguieron, y todos vean el castigo y se les corten los lazos de relación. Solo quienes acompañan a las personas buenas en este mundo se beneficiarán de su compañía en ambos mundos. Las personas que las alientan a obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les han concedido de maneras que le agraden, como se describe en las enseñanzas islámicas. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 67. Aquel día los amigos íntimos serán enemigos entre sí, a excepción de los justos. Los únicos lazos que permanecerán firmes y contarán a nuestro favor en el día del juicio son los lazos forjados en la obediencia a Dios, el Exaltado, ya sean estos lazos con buenas personas, el Sagrado Corán o las buenas obras. Por lo tanto, uno debe concentrarse en forjar lazos de manera que agraden a Dios, el Exaltado, para que obtenga paz mental y éxito en ambos mundos. Capítulo 5 Al-Maída, versículos 15 a 16. Os ha llegado de Alá una luz y un libro claro, con el que Alá guía a quienes buscan su complacencia hacia el camino de la paz, los saca de las tinieblas hacia la luz con su permiso y los dirige hacia un camino recto. Pero quienes eligen el camino del extravío y obedecen y adoran a otros que no sean Dios, el Exaltado sea, finalmente se enfrentarán al inevitable día del juicio, cuando no se les concederá una segunda oportunidad para reformar su comportamiento. Se quedarán con remordimientos que no los ayudarán en lo más mínimo. De hecho, sus remordimientos solo aumentarán su angustia y estrés. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 167. Los que nos siguieron dirán: ojalá tuviéramos otra oportunidad en la vida mundana, para poder desasociarnos de ellos como ellos se han desasociado de nosotros. Así, Alá les mostrará sus acciones como arrepentimiento para ellos, y nunca saldrán del fuego. Por lo tanto, los musulmanes deben aprovechar las innumerables oportunidades de reformar su comportamiento en este mundo antes de que se les acabe el tiempo. Deben esforzarse por utilizar todo su tiempo y recursos de manera que los dediquen a cosas que agraden a Dios, el Exaltado, y evitar obedecer y adorar a todo lo demás, como las redes sociales, las personas, la moda, la cultura y sus propios deseos, para que obtengan paz mental y éxito en ambos mundos, y escapen de una vida oscura y restringida en este mundo, y del castigo y arrepentimiento inimaginables del más allá. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web,
www.shaikpod.com.